Ministerio Evangelístico Pentecostal Emanuel Mepech presenta su programa Conversando en Emanuel, conducido por nuestro pastor evangelista Pedro Pablo Santibáñez. Comunícate con nosotros al 22782879. Radio Emanuel Peñalolén 94.9 del dial FM. Amén, amén. Que Dios les bendiga en gran manera. Estamos nuevamente acá. Hoy me salió un gallito, que estoy resfriado, así que me salió el gallito por eso. Estamos nuevamente acá con la ayuda del Señor, con los estudios que estamos haciendo. Bueno, hermanos, Julio César está haciendo muy amablemente allá de Colombia hacia acá, sobre la historia de la Iglesia del Nombre. Entonces vamos a entrar con la cuarta exposición del tema. Y yo sé que usted está atento, a lo mejor echaba de menos los estudios, pero lamentablemente no se podían hacer por algunas circunstancias, pero ya estamos gracias al Señor, en tierra derecha. Ahora, dentro de esto, hermano, acá hermano Julio César, acá en Chile ha hecho mucho frío, así que usted me va a encontrar un poquito ganguando para hablar, pero estoy resfriado. Así que Dios les bendiga mucho, hermano Julio César, no sé si me escucha bien. Pero aquí vamos para que nos empiece a saludar con nuestro hermano Julio César, clavijo de allá de Colombia, de la parte de Manizales. Que Dios le bendiga, hermano Julio César, para que salude a la radio audiencia. Sí, hermano Pedro Pablo, el Señor Jesucristo le bendiga. Amén. Y saludes a todos los hermanos allá de Santiago de Chile, todos los oyentes, todos los auditores de la radio de Emanuel Peñalolén. Amén. Me siento muy feliz después de varios días de ausencia por diferentes motivos. Amén, amén. Pero gracias a Dios, hoy tenemos la oportunidad de continuar con nuestra serie de enseñanzas acerca de la historia de la Iglesia del Nombre de Jesús. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Pedro Pablo, por su paciencia y por invitarme nuevamente a su programa para que continuemos con estas preciosas enseñanzas. Amén. No, de ninguna manera. Gracias a usted, mi hermano Julio César, por esa voluntad tan buena que tiene de bendecirnos con esos estudios preciosos bíblicos que usted no sabe lo que han causado acá. Han sido pero hermosísimos para algunos, muy buenos, y para otros que le ha perjudicado el negocio, pero gracias al Señor ha estado buenísimos los estudios bíblicos, buenísimos, y los hermanos han preguntado, se han llevado los audios, lo han reproducido en los teléfonos, se los llevan, escuchan. Ha sido maravilloso. Entonces ellos están esperando también esta cuarta parte, interesante parte. Así que qué bueno, aquí, bueno, los hermanos auditores que se vienen a instalar recién en Radio Emanuel 94.9, Emanuel Peñalolén, les quiero decir que estamos en directo con Colombia, con nuestro hermano Julio César, que vamos a empezar la cuarta parte del estudio del nombre del Señor Jesús, que eso va a quedar también en YouTube para que lo puedan buscar. Amén. Así que Dios les bendiga muchísimo. Les saludamos, les saludo a mi esposa también. Hermana Elsa, ¿quiere saludar? Ahí, para que también pueda saludar a los radioauditores. Amén. Que el Señor bendiga a mi hermano Julio, que está con nosotros nuevamente. Muchas bendiciones. Como decía mi esposo, estamos a la espera de este estudio bíblico. De verdad que hay varios hermanos en la iglesia que me están esperando ahí con el pendrive, porque quieren guardarlo y escucharlo en sus casas, enseñárselo a su esposa, y es de gran bendición. Así que muchas bendiciones, hermano Julio. Esperamos con ansia. Estuvimos harto tiempo en estos estudios, pero lo esperamos con ansia, mi hermano. Así que muchas bendiciones, y bendición a todos los hermanos que nos están escuchando en su casita, en el auto, en el trabajo, etcétera. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén, amén. Que Dios bendiga a nuestra hermana Elsa. Dios bendiga también a nuestro hermano Jacob, de Apostólicos Sin Frontera, que está acá, para que salude también, hermano Jacob. Amén. Bendiciones, hermano Julio. Para mí es un gusto poder saludarle. Creo que el poder contribuir a la Iglesia del Nombre de Jesucristo con estos magnos estudios son de bendición. No siempre se encuentra un varón el cual Dios lo usa para poder enseñar, de tal forma de que podamos entender y podamos conocer nuestra historia. La palabra, hay un dicho, Pastor Pedro, que dice que el que no conoce la historia no sabe cuál es su origen.
Así que y no sabe también para dónde va. Entonces es necesario conocer nuestra historia para saber de dónde son nuestras raíces. Bendiciones, hermano Julio, y que el Señor le use y le bendiga. Amén, amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano Julio César, que le habla el pastor Pedro Pablo Santibáñez, así que empezamos con la ayuda. Hermana Elsa y también al hermano Jacob allá en el listo les bendiga grandemente. Amén, amén, amén. Que Dios les bendiga mucho. Y bueno, mi hermano Julio César, ¿hay alguna pregunta, hermana Elsa, para hermano Julio César, para empezar esto? Sería la cuarta enseñanza y el título es La Iglesia durante la Edad Media. La pregunta para nuestro hermano es: ¿cuáles fueron los hechos más notables del periodo que vamos a estudiar, mi hermano? Amén, mire, amén, hermana Elsa. Mire, los hechos más notables de este periodo que vamos a estudiar relacionado con la Edad Media fueron el fortalecimiento del poder papal, el establecimiento de la Inquisición para eliminar a todo el que se opusiera al poder de la Iglesia Católica Romana, el desarrollo del islamismo o la religión del Islam y la división de la Iglesia Romana con la aparición de la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Ortodoxa griega. Esos son como los hechos más relevantes dentro del periodo a estudiar. Amén. Y como les decía, se trata de un periodo de 1000 años, nuevamente de 1000 años, que es la Edad Media. Amén. Que va desde la caída de Roma, desde el año 476 después de Cristo, hasta la caída de Constantinopla en el año 1453 después de Cristo. Entonces, este es el periodo que vamos a estudiar con la ayuda de Dios. Es un periodo muy interesante. Amén. Un periodo bastante largo de la historia de la humanidad. Y vamos a ver cómo la Iglesia del Nombre de Jesús estuvo presente en aquella época que también es conocida muchas veces o se llama la Edad Oscura también. Entonces vamos a hablar acerca de este periodo tan largo, pero también tan provechoso para la enseñanza de la historia de la Iglesia del Nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Listo, entonces podemos arrancar apenas usted me diga para que empecemos con esta enseñanza. Sí. Amén, hermano Julio César. Le damos nomás, arrancamos con el amén, estudio. Bueno, entonces saludo a todos los hermanos nuevamente, a todos los oyentes. Gracias al Señor Jesucristo por esta hermosa oportunidad que nos da de poder estudiar acerca de la Iglesia del Nombre de Jesús. En la parte anterior, o sea, en la parte 3 de esta historia, vimos que la Iglesia Católica Romana es paganismo camuflado de cristianismo. ¿Verdad? Y que esto fue lo que hizo que aquella iglesia fuese atractiva para la mayoría de las personas que comenzaron a ser catalogados como cristianos sin experimentar una verdadera conversión. Amén, amén. Vimos también cómo la religión católica romana se convirtió en la religión suprema del Estado, sí, y que cualquiera que no se adhiriera a esa religión era tratado con desprecio e incluso era considerado enemigo del Imperio Romano. En la enseñanza anterior también vimos que por el año 330 el emperador Constantino trasladó la capital del Imperio de Roma a Constantinopla. Sí, sin embargo, Roma nunca perdió su importancia porque en toda Europa siempre se continuó mirando con reverencia a dicha ciudad. Como los emperadores se encontraban en Constantinopla y tan lejos de Roma, a medida que fue decayendo el Imperio Romano Occidental, también se fueron debilitando los gobernantes políticos en el occidente. Y para llenar ese vacío, el pueblo comenzó a despertar un sentimiento de lealtad hacia el pontífice romano del catolicismo, similar al que en otro tiempo se tenía por el emperador. Incluso también vimos que fue por esto que el obispo católico de Roma, León I el Magno, quien ejerció entre el 440 al 461 después de Cristo, asumió para sí el título de Pontifex Maximus o Pontífice Máximo, que antiguamente habían ostentado los emperadores romanos para mostrarse como los dirigentes de la religión romana. Todo eso nosotros lo vimos en la enseñanza anterior. Sí. Y pues entonces invito a los radioescuchas y a las personas que estén viendo este video que no hayan visto esa enseñanza para que la puedan ver y puedan repasar o puedan conocer más acerca de estos asuntos. Amén, amén. Vamos entonces a continuar a partir del año 476, que es posterior a la caída de Roma. Tras la caída del Imperio Romano en el 476,
el vasto territorio de ese imperio romano occidental fue dividido en numerosos reinos que fueron gobernados por unos pueblos llamados los bárbaros. Sí, amén. Sí. Y su poder político era una amenaza para el catolicismo. ¿Verdad? Sin embargo, en el año 493, Clodoveo, que era jefe de la tribu bárbara de los francos, se casó con una mujer católica llamada Clotilde, y ésta lo persuadió para que se convirtiera al catolicismo. En el año 496, Clodoveo fue bautizado a la usanza católica, y esto provocó una conversión en masa de los francos y demás tribus germánicas al catolicismo. Posteriormente, otras tribus bárbaras se apropiaron de la cultura hispano-romana, adoptaron la lengua latina y fueron abrazando el catolicismo. Eso fue como una de las cosas que ayudaron a que se fuera fortaleciendo la Iglesia Católica Romana en el occidente. Pero también quiero que miremos otro asunto que se dio lejos de Occidente y se dio por Arabia, por el Oriente Medio, que fue por el año 622. Para el año 622, en otro lugar del mundo, en Arabia, surgió la religión del Islam, fundada por Mahoma. Al principio, Mahoma había aprendido mucho de los judíos y de los cristianos y los trataba con respeto. Pero al ver que resistían sus enseñanzas, todo eso cambió. Millares de judíos y cristianos fueron muertos en lo que ellos llamaron la yihad o guerra santa, y se enseñó que el musulmán que daba muerte a un cristiano tenía asegurada la entrada en el paraíso. Esto hizo que el cristianismo prácticamente desapareciera de los países controlados por el Islam. Mahoma enseñó que el Islam se tenía que propagar por medio de la espada y de la fuerza. Murió en el año 632 después de Cristo, siendo el máximo dirigente del Estado árabe, que incrementaba rápidamente su poderío. Durante sus primeras décadas, el imperio musulmán ya le había arrebatado al imperio bizantino las regiones de Mesopotamia, Persia, Siria, Palestina y Egipto. Luego continuó su expansión por todo el norte del África, y para el año 711 superaron el estrecho de Gibraltar y llegaron a España, pero no pudieron continuar avanzando hacia el resto de Europa, porque en el año 732 fueron vencidos por Carlos Martel, el rey de los francos. En el concepto islamita de la religión del Islam, en el concepto islamita original, el poder político y religioso son absolutamente uno, por lo cual se esperaba que el gobierno emplease todo su poder para el adelanto de la religión islámica. El islamismo niega por completo la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto niega que Él sea Dios mismo manifestado en la carne, presentándolo simplemente como un profeta judío inferior en todo aspecto a Mahoma. Entonces nos damos cuenta nosotros por qué en esas regiones donde antes había un buen número de cristianos, a medida que el Islam fue dominando aquellas regiones, comenzaron a desaparecer los cristianos precisamente por causa de la intolerancia religiosa del Islam. Vamos a volver entonces ahora otra vez al occidente, vamos a volver otra vez a Europa. Año 754, el Papa Esteban II cruzó los Alpes para ungir como rey de los francos a un hombre llamado Pipino el Breve, permitiéndole a la familia carolingia, a la cual Pipino pertenecía, suplantar a la antigua dinastía real de los merovingios, que se encontraba en decadencia. Este Pipino derrotó a los lombardos, que era una tribu que habitaba en la península de Italia, y en el año 756 hizo la donación de todos estos territorios al Papa, formándose así el llamado Estado Pontificio, que comprendió a la mayor parte de la Italia central, y así el Papa se convirtió en un monarca temporal, ejerciendo con toda libertad poderes políticos, económicos y sociales que no poseía antes. La legitimación, y quiero que pongan mucho cuidado acá, miren, la legitimación de la adjudicación de todo este territorio a la Iglesia Católica se hizo sobre la base de un documento falso que se conoce como la donación de Constantino, del que se decía que fue escrito por voluntad del antiguo emperador Constantino el Grande, que ya fue fabricado a mediados del siglo VIII, es decir, era una falsificación. En este documento
Se decía que en agradecimiento por haber sido sanado de una lepra a través del ministerio del obispo de Roma, Silvestre I, Constantino otorgó a todos los papas el derecho de gobernar la ciudad de Roma y sus alrededores, y que también dijo que el papa, como sucesor de San Pedro, tiene la primacía sobre los patriarcas de Antioquía, Alejandría, Constantinopla y Jerusalén, y sobre todos los obispos en el mundo, consistiendo así de una autoridad religiosa dotada también de poderes gubernamentales. Como para ese tiempo la arqueología no existía y la gente educada era escasa, entonces no se cuestionó con seriedad la autenticidad de ese documento, pero ese documento fue demostrado como falso solo hasta el año 1440 por un humanista italiano que se llamaba Lorenzo Valla. Entonces ustedes se dan cuenta, aquí quiero que prestemos muy buena atención, nos demos cuenta que el Papa de Roma reclamó autoridad sobre un reino y sobre un estado, siendo verdaderamente el rey de un estado, a partir de un documento falso que se llamó la donación de Constantino, que fue un documento que en realidad nunca existió. Era un documento totalmente falsificado. Es decir, el poder del papado en la Edad Media se consolidó a través de un documento totalmente falso. En el año 800 después de Cristo, Carlomagno, el nieto de Pipino, se arrodilló ante el Papa y este le puso la corona imperial. Con Carlomagno se fortaleció el imperio carolingio, que amparó al Papa e impuso el catolicismo a los sajones, a los lombardos y a otros reinos conquistados. Es decir, aquí vemos cómo el catolicismo romano se comenzó a fortalecer y a regar por toda Europa, porque gozó del amparo del... Al conceder la corona imperial a Carlomagno, el Papa se arrogaba a sí mismo el derecho de nombrar al emperador, haciendo de la corona imperial un regalo personal suyo, viéndose de forma implícita una superioridad sobre el emperador. Cuando la dinastía carolingia dejó de producir herederos considerados dignos, los papas optaron por coronar a cualquier líder italiano capaz de protegerle, de manera que con la expansión del catolicismo hacia el occidente, la Iglesia Católica se convirtió en la sustancia cultural de la vida, el poder que determinaba todas las relaciones individuales, todas las expresiones del arte, del conocimiento y de la ética y de las relaciones sociales, la relación con la naturaleza y todas las otras formas de la vida humana. Todo esto fue controlado por el catolicismo romano. Por esta razón, los papas no solo se contentaron con su enorme influencia religiosa, sino que también reclamaron para sí el poder secular, por lo que se dieron fuertes tensiones entre los reyes y los papas, prevaleciendo finalmente los papas. Se argumentó que el Papa ocupa una posición intermedia entre Dios y el hombre, y que era el vicario de Cristo, es decir, como el propio Cristo sobre la tierra. Se proclamó al Papa como el juez de todos los hombres, y se dijo además que él no podía ser juzgado por nadie. Se declaró que al Papa le había sido encomendado no solamente toda la Iglesia, sino también todo el mundo, con el derecho de disponer finalmente de la corona imperial y de todas las demás coronas. Esto hizo que la Iglesia Católica fuese suprema sobre el Estado y que durante la Edad Media el papado llegara a tener un poder inmenso, no solo sobre la Iglesia Católica, sino también sobre todas las naciones de Europa. Para el año 1054, ya para el año 1054, debido a las insaciables pretensiones de poder del obispo romano, o sea, del Papa, se dio el llamado Cisma de Oriente, en el cual toda la región oriental de influencia griega se alejó del gobierno del Papa de Roma. A partir de entonces hubo oficialmente dos organizaciones religiosas que tenían como su dios al dios Trino. La una fue llamada la Iglesia Ortodoxa, que fue gobernada por el patriarca de Constantinopla, y la otra fue la Iglesia Católica Romana, gobernada por el Papa de Roma. Sin embargo, entre estas dos organizaciones hay una diferencia doctrinal respecto a la Trinidad. Aunque las dos creen en la Trinidad, entre ellas hay una diferencia, y esa se da en relación con el mito de la procedencia del llamado Espíritu Trinitario o la tercera persona de la Trinidad. En la Iglesia Ortodoxa se dice que esta tercera persona procede únicamente del
Padre Trinitario. En el catolicismo romano, tal y como lo dice el credo en la cláusula filioque, se cree que la tercera persona procede del Padre Trinitario y del Hijo Trinitario a la vez. Cuando la Iglesia Católica se sintió fuerte, miren ustedes, cuando ya la Iglesia Católica se sintió fuerte, ya dominaba Europa sobre los reyes, tenía poder sobre la vida de las personas. Entonces, cuando esta organización se sintió fuerte, iba la Santa Inquisición, que en su sentido más extenso se denominó investigación del defecto herético por el Santo Oficio. Consistía de un tribunal legal de la Iglesia Católica en cooperación con la autoridad civil, que tenía como fin investigar y sentenciar pues, o eran acusadas de alguna herejía, como castigos como la confiscación de sus bienes, la quema de sus libros y escritos, la prisión perpetua o la pena de muerte. En algunos casos se torturaba a las personas de manera horrible para que confesaran su supuesta culpa. En este caso, la herejía era para ellos cualquier enseñanza doctrinal que se opusiera a los credos católicos y a los escritos de los padres del catolicismo. Para ellos, en realidad no importaba lo que dijera la Santa Escritura, la Biblia, sino que todo era valorado a través del cristal de la tradición católica. Cuando la Santa Inquisición, entre comillas Santa Inquisición, llegaba a una población, se proclamaba el edicto de fe, que obligaba a los fieles católicos romanos, bajo pena de excomunión, a denunciar a los herejes y cómplices. Es decir, obligaba hasta las mismas personas católicas que tenían que denunciar a todo el que en su región creyera en algo diferente al catolicismo romano. Por esta razón, muchos de los que la enciclopedia católica y los libros católicos catalogan como herejes, que tenían que ser extirpados durante la Edad Media, eran los cristianos continuadores de esa iglesia que empezó en Jerusalén, que habían recibido el mensaje verdadero y no se sometían en nada a las enseñanzas de los papas y de los líderes religiosos católicos, prefiriendo ser torturados y morir en la hoguera, pero no negar el nombre de Jesús ni las verdades bíblicas. Lamentablemente, como los libros y escritos de los grupos disidentes, solamente podemos saber de ellos por el testimonio distorsionado de los historiadores católicos romanos. Por eso, cuando se buscan las fuentes de la Edad Media acerca de ellos, solamente podemos encontrar lo que los papas quisieron que se escribiera. En efecto, aquellas personas que defendían la fe apostólica fueron difamadas y sus doctrinas malinterpretadas, tergiversadas y torcidas en todo ese proceso. La violencia con que la doctrina de la Trinidad y los demás dogmas católicos romanos han sido defendidos arroja una gran cortina de sospecha sobre ellos. El mundo religioso de hoy quiere hacernos creer que la iglesia del nombre de Jesús desapareció de la historia durante la Edad Media y que por ese tiempo no hubo ninguno que creyera en la unicidad de Dios. Sin embargo, vemos que pese a esa oposición a muerte, siempre hubo gente que continuó confesando a Jesucristo como el único Dios que se manifestó en carne para venir a salvar. Algunos escritores, como el escritor apostólico Thomas Weiser, hallan evidencia de que la doctrina de la unicidad existía, que fueron un grupo que existió entre el 350 al 700 después de Cristo, y que también existió entre los euquitas, que fueron un grupo que existió entre el 350 al 900 después de Cristo, y que también existió entre los bogómilos, que fue un grupo que existió entre el 900 al 1400 después de Cristo, y entre los cátaros, que fue un grupo que existió entre el 1000 al 1500 después de Cristo. Un poquito, vamos a ampliar un poquito sobre estos grupos. Los priscilianos habitaron principalmente en España y Portugal. Ellos fueron admirados por su vida ejemplar y piadosa. Sin embargo, sus contradictores los acusaron de promover una moral muy rígida. Mire usted, sí. Ellos fueron admirados por su vida piadosa, pero los contradictores decían que promovían una moral muy rígida. Sí. El historiador católico romano Marcelino Menéndez y Pelayo escribe en su obra Historia de los heterodoxos españoles que, comenzando por el Tratado de Deo,
no cabe dudar que los priscilianistas eran antitrinitarios. Y según advierte San León, y con él los padres bracarenses, eran sabelianos. Y dice, no admitían distinción de personas, sino de atributos o modos de manifestarse en la esencia divina. En el año 567, en el primer concilio de Brácara que celebró la Iglesia Católica, que se realizó en lo que hoy es la ciudad de Braga, en Portugal, los miembros de la Iglesia Católica Romana que participaron escribieron lo siguiente. Escuchen esto, dijeron: si alguno niega que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas de una sola sustancia, virtud y potestad, conoce a una persona, como dijeron Sabelio y Prisciliano, sea anatema. El hecho de que en este concilio se hubiera hablado de esa forma quiere decir que había personas que creían en la unicidad de Dios en aquel tiempo, o de lo contrario ellos no se hubieran preocupado por hacer esta mención. Sí. Los opositores al priscilianismo, buscando más pretextos para acabarlos por medio de lo que ellos llamaban la Inquisición, los acusaron de diabólicos, maniqueos, astrólogos y hechiceros. Martín Dumiense, quien era el líder católico romano de Braga, en su obra De Trina Mersione o La Trina Inmersión, escrita en el año 567, que trata sobre la liturgia del bautismo católico romano, catalogó como sabelianos, priscilianos y antitrinitarios a los que practicaban una sola inmersión en el nombre de Jesús. O sea que nosotros estamos viendo que por el año 570 habían personas que estaban predicando el bautismo en el nombre de Jesús, y por esta razón en el concilio también en la mención de Martín Dumiense se habló acerca de ellos. No iba a hablar acerca de ellos y condenar el bautismo en el nombre de Jesús si no hubieran personas que estuvieran predicándolo. Amén. Asimismo también decían que ellos eran antitrinitarios, se decían que eran sabelianos, priscilianos, bueno, una cantidad les ponían, pero la verdad era que habían personas que estaban anunciando que hay un solo Dios, amén, amén, que se manifestó en carne, nuestro Señor Jesús, y que había que ser bautizados en agua en el nombre de Jesús. Amén. Los euquitas, que también fueron llamados mesalianos, que significa oradores, porque oraban mucho al Señor, aparecen por primera vez en Mesopotamia, sin que se pueda concretar qué circunstancias dieron lugar a este movimiento y quiénes fueron sus líderes. En el tiempo del emperador Constantino, ellos ya estaban asentados en Siria y el Asia Menor. Ellos fueron condenados por primera vez en el sínodo de Side de Panfilia, que se realizó cerca del año 390 después de Cristo, porque ellos no aceptaban el dogma trinitario. Es muy difícil saber con absoluta precisión cuál fue la doctrina cristológica que profesaban los euquitas, ya que ninguno ha llegado hasta hoy día. Aunque fueron severamente perseguidos, los euquitas subsistieron durante varios siglos, influyendo fuertemente sobre los bogómilos de Bulgaria. También fueron conocidos como los entusiastas, debido a que ellos hablaban en lenguas por el Espíritu. Sus críticos los acusaron de canibalismo, libertinaje, satanismo y brujería, pero muchos estudiosos ven todo esto como difamaciones. En la Enciclopedia Católica se dice sobre los euquitas que ellos no se ocupaban en nada, sino solo en la oración. Esta enciclopedia también dice que la intensidad de su oración llevaba a una comunicación inmediata con la divinidad, y que cuando alcanzaban el estado sin pasiones, veían que no había una trinidad de tres personas divinas, sino que una sola persona divina moraba dentro de ellos. Eso lo dice la Enciclopedia Católica. Cualquiera la puede revisar y la puede mirar, incluso está por internet. Ahí la pueden mirar si buscan euquitas. Hay evidencias de que en el siglo VI, en Oriente, algunos grupos que no pertenecían a la Iglesia Católica Romana bautizaban en el nombre de Jesús. Por eso, el Código Justiniano, que consistió en una compilación y revisión de la ley romana, en el año 529 después de Cristo, declaró la pena de muerte por antitrinitarismo
como por ser bautizado de nuevo. ¿Sí? La ley misma romana, la compilación que hizo Justiniano, el emperador Justiniano, sobre la declaró como pena de muerte no creer en la Trinidad y hablar de que tenemos que ser bautizados de nuevo, porque se hablaba de que se veía que habían personas que estaban hablando de que el bautismo de la Iglesia Católica era un bautismo falso y que se tenían que bautizar en el nombre de Jesús. Entonces el castigo era la pena de muerte, la pena capital, para cualquiera que hablara acerca. En el segundo concilio ecuménico de Constantinopla, que fue realizado en el año 553 y que fue convocado por el emperador Justiniano I, se condenó nuevamente al bautismo en el nombre de Jesús, al que ellos llamaban con desprecio el bautismo sabeliano. Martín Dumion, quien murió en el año 579 y quien fue obispo de Braga, condenó el bautismo sabeliano, según él, porque retenía una única inmersión bajo un solo nombre. Todo esto nos está llevando a darnos cuenta que por el siglo VI habían personas que defendían y proclamaban el bautismo en el nombre de Jesús, una vida santa, el hablar en lenguas y la creencia en un solo Dios. Los autores católicos lo mencionan, en el Código Justiniano se menciona, por lo cual todo esto nos lleva a mostrarnos que creían en el nombre de Jesús. Amén. ¿Dónde están los escritos de esas personas? No los tenemos, pero los autores católicos los mencionan contra de esta práctica del bautismo en el nombre de Jesús, por lo cual nos damos cuenta que creían en la doctrina apostólica en aquel tiempo. Para el siglo VII, en el año 638, la Iglesia Católica Romana realizó el sexto concilio en Toledo, España. En aquel se leyó una carta del Papa Honorio, en la que se exhortaba a los fieles católicos a ser más fuertes y animosos en la defensa de la fe católica. Cuando se les dice así que fueran más fuertes y animosos en la defensa de la fe católica, quiere decir que habían grupos que rechazaban las doctrinas católicas, o si no, ¿por qué razón él los llamaba a ser fuertes y animosos en defensa de esa fe? ¿Verdad? En respuesta, se redactó una profesión de fe en la que condenaban con especialidad a los creyentes del nombre de Jesús, las cláusulas segunda, cuarta y 18, ese concilio. Permitir leerles esas cláusulas que son cortas. Miren lo que dicen las cláusulas de ese concilio, en el concilio de Toledo, realizado en España. Dice así, vea. Si alguno dijere, la cláusula segunda dice lo siguiente, dice, si alguno dijere o creyere que Dios Padre es el mismo Paráclito, sea anatema. La cláusula tercera dice, si alguno dijere o creyere que Dios Hijo es el mismo Padre o el Paráclito, sea anatema. La cláusula cuarta dice, si alguno dijere o creyere que el Paráclito es el Padre o el Hijo, sea anatema. O sea que ahí prácticamente ellos estaban, en otras palabras, estaban declarando en el Concilio de Toledo en el siglo VII que habían personas que estaban diciendo que aquel que es el Padre es aquel mismo que es el Hijo, y que aquel mismo que es el Padre es aquel mismo que es el Espíritu Santo. Ellos mismos lo están declarando ahí en las conclusiones que dieron de ese concilio. Y miren lo que dice la cláusula 18, dice, si alguno sigue o profesa en estos errores la secta de Prisciliano, de modo que al administrar el bautismo procede de otra manera y en contra de la sede de San Pedro, sea anatema. Y ya hemos visto que a los priscilianos se les acusaba de bautizar en el nombre de Jesús. De manera que nosotros damos cuenta que para el siglo VII habían gente en España, en España por Toledo, gente que creía en el bautismo en el nombre de Jesús y que también creían que Padre, Hijo y Espíritu Santo son solamente títulos de un único Dios. Las declaraciones del Concilio de Toledo nos muestran claramente que estas personas existían, o de otra manera en aquel concilio no se hubieran puesto a perder el tiempo escribiendo cosas sobre alguien que no las creía. Se ve claramente que habían personas que creían en la unicidad de Dios
el bautismo en el nombre de Jesús, recibir el Espíritu Santo y una vida santa. Aunque la Inquisición redujo el número de creyentes del nombre de Jesús en la península ibérica, es decir, en lo que hoy es España y Portugal, no obstante, ellos fueron una realidad. Por ejemplo, Marcelino Menéndez y Pelayo, que es un historiador católico, escribe en la Historia de los Heterodoxos Españoles, en el libro segundo y en la página 14, dice que alrededor del año 722, en Toledo, España, apareció un sabeliano energúmeno a quien el helado sanó con y del militari. Nosotros nos hemos dado cuenta cómo a los creyentes del nombre de Jesús se les puso ese apodo de sabelianos. Y entonces como los llamaban así los católicos durante todo el tiempo. Amén. Pero nos damos cuenta también que para el año 722, nos dice Marcelino Menéndez y Pelayo, es decir, que estamos hablando del siglo VIII, y todavía en el siglo VIII la gente que creía en la doctrina de un solo Dios y en el bautismo del nombre de Jesús eran una realidad. Amén. Es decir, vemos por los mismos autores católicos que ellos nos están mostrando de personas que creían en la unicidad de Dios, Amén, en el bautismo en el nombre de Jesús, en un verdadero arrepentimiento, en una vida santa, amén, y en el bautismo en el nombre de Jesús. amén. Quienes defendieron el bautismo bíblico invocados en contraposición con la enseñanza católico-romana de un supuesto bautismo trinitario. La controversia relacionada con el bautismo fue constante. Los distintos grupos cristianos apostólicos confesaron que la iglesia primitiva siempre administró el bautismo a los creyentes en el nombre de Jesucristo. Amén. Sí. Pero este modelo inicial fue cambiado gradualmente a una invocación literal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, debido a una mala interpretación, sí, o también a una posible tergiversación del texto de Mateo 28:19 por aislarlo de su contexto. Amén. Por otra parte, la Iglesia Católica Romana etiquetó el bautismo en el nombre de Jesús como el bautismo realizado por los herejes. Sin embargo, y a pesar de que se le llamara el bautismo realizado por los herejes, hubo católicos que aceptaron la validez del bautismo en el nombre de Jesús, Sí. tales como Bede, que vivió en Inglaterra por el 673 al 735. También los asistentes católicos al concilio de Frejus en el año 792 consideraron válido el bautismo en el nombre de Jesús, e incluso el Papa Nicolás, que ejerció entre el 858 al 867, lo consideraba válido, porque ellos decían que se encontraba en la Biblia. Entonces vemos cómo por el siglo VIII y por el siglo IX eran conscientes de un problema, los católicos eran conscientes de un problema, y ese problema se los estaba creando el bautismo en el nombre de Jesús. Sí, hasta algunos de ellos consideraron que ese bautismo era válido, como lo hizo Bede en el siglo VII, como lo hizo el concilio de Frejus en el siglo VIII, y como lo hizo el Papa Nicolás en el siglo IX. Amén. Todo esto nos demuestra que si la controversia no se había acabado, y que si ellos siempre tenían presente ese asunto en la mente, era porque habían personas que proclamaban el bautismo en agua en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ahora vamos a hablar de los bogómilos. Los bogómilos, cuya sede principal estuvo en Bulgaria, se propagaron por muchos pueblos eslavos. La moral y los ideales de los bogómilos estuvieron muy por encima del promedio de los de su época. Ellos enviaron misioneros por toda Europa. En el año 1118, el emperador bizantino Alejo I Comneno ejecutó al líder de los bogómilos por considerarlo un hereje. En el siglo XV, durante la conquista musulmana de Bosnia, la mayor parte de los cristianos que fueron asediados por el islamismo, religión de sus conquistadores, eran bogómilos. Antes de que ellos fueran eliminados, ayudaron al desarrollo de los albigenses y de los cátaros, grupos franceses e italianos de los siglos XII y XIII. Pero estos bogómilos también creían en un solo Dios. Amén. Will y Ariel Durán escriben en su libro Historia de la Civilización que en los siglos XI y XII, los escolásticos Pedro Abelardo, que vivió por el 1079 al 1142, y Gilberto Porretano, así como el filósofo Guillermo de Conches, describieron los conceptos de Padre, Hijo y Espíritu Santo en términos de manifestaciones y no de personas divinas y distintas.
Entonces es muy importante ver que hasta pensadores, grandes pensadores, también no estaban conformes con el asunto de la Trinidad. Pensadores como Pedro Abelardo, Gilberto Porretano y Guillermo de Conches, porque ellos describieron al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como manifestaciones de un solo Dios, no de personas divinas y distintas. El caso de Pedro Abelardo llama mucho la atención. Pedro Abelardo fundó y dirigió la Universidad de París, que fue la madre de todas las universidades europeas. Pedro Abelardo vivía una vida monástica, es decir, él era un monje, pero su estudio bíblico y su amor por una mujer que se llamaba Eloísa, con quien se casó, lo llevaron a renunciar a sus hábitos de monje. Su fama como profesor atrajo a los estudiantes de todas las partes de Europa. En su tiempo, la Universidad de París llegó a tener unos 30.000 estudiantes, pero la posición bíblica de Pedro Abelardo lo puso más de una vez en aprietos con la Iglesia Católica, hasta que dos discípulos suyos que se llamaron Arnoldo y Pedro fueron condenados a muerte por la Inquisición romana. Y también Pedro Abelardo fue obligado a retirarse de su profesión de maestro y fue castigado a internarse en un monasterio, separándolo de su esposa Eloísa. Entonces nos damos cuenta nosotros lo difícil que era en ese tiempo poder confesar la doctrina del nombre de Jesús. Vemos un ejemplo muy bueno con lo que le pasó a Pedro Abelardo. Otros escolásticos de los siglos XII y XIII, como Pedro Lombardo, Hugo de San Víctor y Tomás de Aquino, discutieron sobre la práctica del bautismo en el nombre de Jesús, tal y como se registra en el volumen 1, página 241 del Diccionario de la Biblia por James Hastings. Esto demuestra que había gente de sus días para que estos hombres hablaran, para que Pedro Lombardo, Hugo de San Víctor y Tomás de Aquino discutieran acerca del bautismo en el nombre de Jesús. Esto demuestra que había gente en sus días defendiendo el bautismo con la invocación del nombre santo que Dios reveló para su iglesia. Amén. Incluso otro historiador llamado Philip Schaff, en la página 709 de su libro Historia de la Iglesia Cristiana, dice que Buenaventura, otro escolástico, y Tomás de Aquino reconocieron que la iglesia de los primeros tiempos bautizó solamente en el nombre de Cristo, pero que desde el cuarto concilio de Letrán, realizado en 1215, se habló de la necesidad de mencionar a cada miembro de la Trinidad. Así que sin duda alguna, el testimonio del bautismo en el nombre de Jesús nunca estuvo muerto, pues podemos presumir que el hecho de que se fuera consciente del asunto demuestra que había personas entendidas que aceptaban el bautismo bíblico en el nombre del Señor Jesús. Amén. También existen noticias de la práctica del bautismo en el nombre de Jesús entre y la práctica de hablar en lenguas entre los valdenses. Los valdenses fueron un grupo que surgió en 1170 en Italia y actualmente permanecen como un pequeño grupo protestante de creencias trinitarias. Pero aún así hay noticias de que algunos de ellos practicaron el bautismo en el nombre de Jesús y que hablaban también en lenguas. Los cátaros, que fue otro grupo que mencionamos, los cátaros, del griego cátaros, que significa puro o puritanos, fue el nombre adoptado por muchos grupos cristianos que alcanzaron una enorme difusión durante la Edad Media. Su número era prodigioso en el siglo que es precisamente elegido como el gran siglo católico, el siglo XIII. Se dice que en el siglo XIII, mejor dicho, que era el gran siglo católico porque fue el dominio absoluto de la Iglesia Católica, dicen algunos historiadores, pero sin embargo los cátaros eran un grupo grandísimo en ese tiempo. Ellos unificaban el entusiasmo por la moral cristiana primitiva, los cátaros, aunque sus contradictores los acusaban de maniqueos. Durante la segunda mitad del siglo XII, los cátaros contaban con gran fuerza e influencia en Bulgaria, Albania y Eslovenia. Estas comunidades llegaron a la propia Italia durante los siglos XI y XII. Eran conocidos por el nombre de patarenses en Italia, publicanos en Francia y Bélgica, y por otros nombres en otros países. El único documento cátaro que existe es un corto ritual escrito en lenguaje de los trovadores del siglo XIII, en lengua romance. Todos los demás escritos acerca de ellos, que ellos hubieran hecho,
fueron destruidos. El mayor éxito de los cátaros fue su celo misionero. Ellos contaban con líderes que por las casas. Además, tradujeron la Biblia al idioma que la gente pudiera entender. En aquellos tiempos, cuando la Iglesia Católica solo citaba la Biblia en idioma latín, la Biblia se había hecho incomprensible para los fieles católicos, pero los cátaros de idioma romance para que estuviera al alcance de todos. También difundían audaces folletos. Su sencillez para exponer el Evangelio hizo que sus creencias se encontrasen fácil difusión, como de hecho sucedió. Cuando ellos se reunían, utilizaban instrumentos para cantar y adorar a Dios. De momento dicen que ellos entraban como en un trance y comenzaban a hablar en otras lenguas. Todos callaban y uno empezaba a interpretar el mensaje. Luego todos juntos oraban a Dios. También bautizaban, sumergiendo a las personas en la forma y modo de Sabelio, o sea, en el nombre de Jesús. Sí. Ellos repudiaban la relajación de costumbres del clero medieval y lados. De igual manera, rechazaban imágenes, la veneración de la cruz y la adoración al Dios Trino. Dante, nos cuenta que a causa de la predicación de los cátaros, mucha gente se separó de la Iglesia Católica, la cual perdía influencia entre la población. De no ser por la espantosa arma de defensa diseñada por el catolicismo romano, a saber, la Inquisición, esta hubiera perdido consideración. Las agrupaciones más grandes de cátaros se localizaban en el sur de Francia. Recibieron también el nombre de albigenses y se extendieron por... Su nombre se lo debe al pueblo de Albi, que estaba situado en el sur de Francia y era el centro más importante de este movimiento. Los albigenses, esto era Dios, y creían en el bautismo del Espíritu Santo por la imposición de manos. Era una comunidad que se distinguía por su pobreza económica, pero su mayor riqueza era su fundamento en la doctrina de los apóstoles y profetas de Jesús. Ellos propugnaban la necesidad de llevar una vida ascética y de renunciar al mundo para alcanzar la perfección. Estos hombres, animados por sus sólidas creencias, no dudaban en utilizar los textos de las Sagradas Escrituras en defensa de sus posiciones teológicas, lo que resultaba muy peligroso para la Iglesia romana, porque ellos citaban la Biblia. Fueron severamente perseguidos, aunque su única herejía fue haber predicado el Evangelio de Jesucristo. El Papa Inocencio III, que de Inocencio no tenía nada, Exacto. lanzó la cruzada albigense, que se realizó entre 1209 al 1226, que reprimió a los seguidores de este movimiento de una forma brutal y a su paso desoló a gran parte del sur de Francia, matando hasta los propios católicos de aquella región por haber tolerado a los albigenses. Solo sobrevivieron pequeños grupos de albigenses en zonas muy desoladas y apartadas, aunque luego fueron perseguidos por la Inquisición hasta finales de... con el deseo de acabarles. Fue una mortandad lo que ellos hicieron a través de esa cruzada albigense. Murieron muchas personas. Para el año 1439, en el Concilio de Florencia, la Iglesia Católica Romana afirmó la obligatoriedad de bautizar, repitiendo literalmente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque según ellos, así se ratificaba la creencia en la Trinidad, aunque Mateo 28:19 no apoya para nada dicho dogma antibíblico. O sea que nos estamos dando cuenta nosotros que para el año 1439, es decir, el siglo XV, todavía habían personas que hablaban del bautismo en el nombre de Jesús, porque si no, ellos no se hubieran puesto a gastarse hablando de que había la necesidad de repetir literalmente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vemos que por decisión o decisión de cualquier concilio, la Biblia enseña la necesidad del bautismo, como es mostrado en Mateo 28:19, en Marcos 16, en Lucas 24:47, en Hechos 2:38, en 1 de Pedro 3:21, etc. Y también enseña que el modo del bautismo es por inmersión completa en el agua, invocando el nombre de Jesucristo. Amén. La salvación no se puede recibir sin el bautismo, específicamente sin la invocación del nombre de Jesús, pues esto fue lo que hizo la iglesia primitiva, según lo vemos en Hechos 2:38, en Hechos 8:16, en Hechos 10:48, Hechos 19:5, Hechos 22:16, Santiago 2:7, etc. El bautismo es parte del plan de salvación
que incluye también el arrepentimiento, la recepción del Espíritu Santo y la dedicación de una vida plena para Dios, como lo muestra Hechos 2:38. Sí. En síntesis, Mateo 28:19, como lo habíamos dicho varias veces, menciona de manera implícita el nombre de Jesús, mientras que el libro de los Hechos y las cartas apostólicas mencionan de manera explícita el bautismo en el nombre de Jesús. Amén. Todo esto, por supuesto, era lo que llevaba a las controversias y hacía que la Iglesia Católica ratificara una y otra vez que se tenía que bautizar, repitiendo los títulos, pero no invocando el nombre. Es importante hacer notar también que la Iglesia Católica Romana rechazaba oficialmente el hablar en lenguas, calificándolo como una evidencia de una posesión demoníaca, especialmente entre todos aquellos que esa organización consideraba herejes. Sin embargo, de manera ambigua, honraba también a unos pocos de sus más ilustres personajes que, porque ellos habían hablado en lenguas, al extremo de incluir el fenómeno entre los milagros anotados a favor del proceso de canonización de esos supuestos santos católicos. También vemos nosotros entonces que durante la Edad Media, poco a poco el latín fue dejando de ser las regiones que conformaron el desaparecido Imperio Romano y pasó a convertirse en una lengua utilizada solamente por la gente culta. Entre los pueblos que hablaban originalmente en latín se fueron desarrollando nuevos idiomas, aun cuando la Iglesia Católica Romana no era partidaria de que la gente común y corriente leyera la Biblia, la Escritura, o que ésta se tradujera a idiomas distintos al latín. Pese a estas restricciones, durante la Edad Media la Biblia fue traducida a muchos idiomas, entre ellos al español antiguo. Vemos que el escritor católico Marcelino Menéndez y Pelayo nos habla de la importancia que tuvo la Biblia para la iglesia cristiana verdadera, porque él dice así, dice: los trabajos bíblicos como instrumento de propaganda han sido en todo tiempo ocupación predilecta de las sectas protestantes. O sea que vemos que Marcelino Menéndez y Pelayo reconoce que en la Edad Media habían personas que habían traducido la Biblia a las lenguas que la gente pudiera entender, y pues por supuesto estos no eran católicos todos, porque la Iglesia Católica tenía como su base que no se debería traducir la Biblia a los idiomas que la gente pudiera entender, sino que la Biblia debía quedarse en el idioma latín. Hemos visto entonces que durante la Edad Media diversas personas y grupos estaban en contra del error y estaban buscando afirmarse en la verdad bíblica. Debido a la severa persecución, a la necesidad de mantener el secreto y a la destrucción de sus registros históricos, sin duda muchas de estas personas han pasado a la historia con poco o con ningún rastro. Las personas de las que tenemos conocimiento son sin duda solamente la punta del iceberg. Y aunque es escasa la evidencia de personas que creyeron en el arrepentimiento, en el bautismo en agua en el nombre de Jesús y en el bautismo del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en la santidad de vida y en la unicidad de Dios en la Edad Media, aún así la evidencia está ahí y podemos darnos cuenta que hubo grupos que defendieron la doctrina apostólica durante ese tiempo. Este periodo que estamos estudiando, el periodo que estamos estudiando de la Edad Media, nos damos cuenta que siempre hubo personas que defendieron la fe del nombre de Jesús, y por lo tanto es que en los diferentes documentos católicos se habla de que es una herejía ser bautizado en agua en el nombre de Jesús, se habla de que es una herejía negar la Trinidad, se habla de que es una herejía decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son solamente manifestaciones de un único Dios, y todo eso lo vemos con repetición durante todos los siglos en los que se dice que el catolicismo fue el dominante de la Europa en la Edad Media. Por lo tanto, nosotros podemos darnos cuenta que la doctrina apostólica nunca ha perecido y que siempre han habido personas que la defendieron y que fueron llamados por aquella iglesia apóstata, fueron llamados herejes, pero aún así ellos siguieron llevando en alto la bandera del mensaje del Evangelio del nombre de Jesús. La Edad Media cierra con la caída de Constantinopla en manos de los turcos en el año 1453. Entonces, con este acontecimiento, los historiadores están de acuerdo en que este acontecimiento puede ser considerado el cierre de la Edad Media, y con este acontecimiento entonces nosotros terminamos este periodo del cual estamos hablando, pero lo importante es mostrar cuáles fueron los grupos que durante este tiempo defendieron
la doctrina apostólica o el conocimiento de algunos grupos que en este tiempo defendieron la doctrina apostólica, la fe primitiva, el evangelio basado en la fe de los apóstoles y de los profetas. Por supuesto, tuvieron que haber habido muchos más, pero es muy difícil que nosotros tengamos acceso a esa información debido al control y al dominio que hizo y a la manipulación histórica que hizo el catolicismo romano durante la Edad Media. El Señor Jesucristo les bendiga a todos los hermanos y no sé si de pronto hubiesen algunos comentarios o preguntas de los hermanos allá en el estudio. Amén, amén. Que Dios les bendiga, hermano Julio César. ¿Me escucha bien? Sí, mi hermano Pedro Pablo. Correcto. Bueno, está bastante interesante el tema. Esta cosa de perseguir a la Iglesia del Nombre no viene nueva. Hoy día estamos igualmente perseguidos. Nos han tildado de satánicos, diabólicos, que tienen, ¿cómo se llama?, espíritus extraños, que llevan una doctrina hereje. O sea, no ha cambiado mucho el asunto. De caníbales también. Si el problema aquí es que ellos lo que no pueden hacer es terminarnos con la fuerza, como lo hicieron antes. Entonces, gracias a Dios, no lo pueden exterminar con la fuerza, pero si pudieran, créalo, lo harían. Mire, este señor que usted nombra, Pelayo, ¿cómo se llama? Sí, este Marcelino Menéndez y Pelayo es un historiador católico que escribió cosas que llaman la atención con respecto a la existencia de la fe del nombre de Jesús durante la Edad Media. Gracias a Dios este varón no ocultó lo que se hacía en aquel entonces, porque pudo haber ocultado, pudo haber dicho que no era así, un ciento de miles de cosas. Pero gracias a Dios no lo ocultó. Sí, claro, hermano Pedro Pablo. Aunque la realidad es que Marcelino Menéndez y Pelayo sí fue un hombre que odió a la fe apostólica y realmente él era una persona totalmente rendida al catolicismo romano. Este Marcelino Menéndez y Pelayo fue un historiador que nació, según tengo aquí información de internet, nació en 1856 y murió en 1912. Pero es un historiador del catolicismo romano que dice estas cosas y que nos llama mucho la atención y nosotros tenemos que citarlas. ¿Por qué razón cité a Marcelino Menéndez y Pelayo? Y esta vez me forcé por hacer algunas citas porque algunos hermanos me estaban diciendo que cuáles son las fuentes que yo he venido utilizando para hablar acerca de estos temas. Yo les mostré que son todos estos libros de la historia de la iglesia, incluso escritos por los mismos católicos. Y ahí nosotros sacamos la información y la podemos ver. ¿Sí? Como por ejemplo también he sacado información de Justo González, que es un historiador reconocido del medio protestante también. Claro. Y de otros muchos historiadores como Adolf Harnack y como Jaroslav Pelikan, también información escrita por el hermano David Bernard y de otros escritores y autores. Todo esto que nosotros estamos mencionando usted lo puede encontrar hasta por internet, lo puede encontrar fácilmente. Usted simplemente mire lo que yo le estoy diciendo y puede comprobarlo. Hermano Julio César, es lo más terrible eso, poder encontrarlo y no poder reconocer el nombre. Porque hay gente que, mire, la historia le da la razón a la Iglesia del Nombre. La Biblia le da la razón a la Iglesia del Nombre. Y aún con la historia y con la Biblia dándonos la razón que todo se hace en el nombre de Jesús y que Jesús es Dios y es el único Dios y es un solo Dios, aún están con la tontera de la Trinidad. O sea, esta tontera de la Trinidad quedó tan marcada en la gente, es como una mentira, un espíritu. Bueno, yo tengo una predicación por ahí antigua, antigua, digo bien. Sí, se llama un espíritu llamado Trinidad. Así es, y no solamente, hermano Pedro Pablo, no solamente la Trinidad, sino todos los dogmas católicos realmente que no se basaron en la Escritura, sino que empezaron a aparecer simplemente por la tradición. Todo eso ha sido defendido solamente por la tradición, pero en el tiempo de la Edad Media fue defendido a través de la fuerza y de la humillación y de matar a todo el que se opusiera o estuviera en contra de esas creencias. Por lo tanto, uno tiene que dar cuenta que las doctrinas católicas, al ser defendidas de esa manera, realmente dejan una gran sombra de dudas. Así es. Y que siempre también hubo gente, nunca aceptaron el debate, ni aceptaron la altura para poder discutir, sino que ellos iban queriendo eliminar a todo el que no cree en doctrinas y en esas herejías. Hermano Julio César, que Dios les bendiga muchísimo. Amén, hermano Pedro Pablo, ha sido un placer estar con ustedes, gracias a Dios, me siento muy honrado porque ustedes me permitan dirigirme a través de su radio
que escuchan tantas personas y que están siendo bendecidas por este ministerio. Amén. Gracias al Señor Jesucristo. Un abrazo muy grande para usted, para todos los oyentes. En el nombre del Señor Jesucristo, estamos pendientes de la próxima enseñanza, Amén. que va a ser de grande bendición, y vamos acercándonos a cumplir esta meta de las Amén. 7 enseñanzas que tenemos sobre la historia de la iglesia del nombre del Señor Jesús. Amén. Hermano Julio César, alguna página para que deje, para que lo busquen, para que encuentren algún hermanito que quiera encontrar algún material referente al nombre. Amén. Amén, hermano Pedro Pablo. Sí, recordamos mis páginas web. Mis páginas web son Pentecostales del Nombre, que es www.pentecostalesdelnombre.com, una Amén. página muy fácil de encontrar, www.pentecostalesdelnombre.com. También mi blog que ya está acercándose a 4,5 millones de visitas, mi blog, gracias a Dios. Gracias al Señor. Mi blog Jesús el único Dios, que la dirección la pueden ver ustedes como www.unicodios.blogspot.com, donde ustedes van a poder encontrar una cantidad de artículos y de enseñanzas para su beneficio. Y también los invito a ver mi canal en YouTube, donde también tengo Sí, algunos videos verdad. con algunas enseñanzas que hemos venido dando y que van a ser de bendición para su vida. Amén. Ahí estamos poniendo ahora videos y también estas enseñanzas acerca de la historia de la Iglesia del Nombre de Jesús están quedando ahí en mi canal de YouTube para que usted la pueda repasar y la pueda encontrar, aunque también las han venido pasando en diferentes horarios a través de la radio Emanuel Peñalolén. Sí, sí. Entonces, es una bendición. Nuevamente, les agradezco mucho. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Gracias por sus oraciones a favor de mi ministerio. Amén. Y me gozo mucho de que ustedes también estén teniendo cada vez mayor entendimiento Amén. acerca de la revelación de un solo Dios en Cristo Jesús. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Julio César. Para nosotros también ha sido un gran honor poder compartir con usted. Gracias por esa voluntad buenísima que usted tiene con nosotros, los hermanos chilenos, de poder enseñarnos y poder aclararnos muchos temas que no habíamos entendido. Y también yo me despido, se despide, mi nombre es Pastor Pedro Pablo Santibáñez, y me despido, soy el pastor del Ministerio Evangelístico Pentecostal Emanuel Mepech, y nuestra página, si quiere buscarla, es www.mepech.cl. Así que Dios les bendiga mucho, hermano Julio César, ha sido pero un grato honor poder tenerlo, y Dios le bendiga en gran manera a este único Dios verdadero, que le siga bendiciendo. Amén. Señor Jesús les bendiga. Amén, que el Señor Jesús le bendiga.